FPS, First Person Shooter o simplemente juegos de disparo en primera persona actualmente son un género de videojuegos jodidamente explotado. Cientos de miles de juegos son First Person Shooter y todos combinan varias fórmulas que ya son bastante conocidas en la industria. Anteriormente esto no era así. Retrocedamos un poco en el tiempo, precisamente a principios de los 90. Todavía no existía nada parecido a un First Person Shooter que no haya sido el Zapper o alguna otra copia que haya sido como eso. Pero aparte de eso, no existía nada parecido. Y es ahí cuando salió por primera vez Wolfenstein 3D, uno de los juegos más importantes para este género, debido a que fue el primero en implementar un shooter en primera persona. Esto hizo a muchos de los jugadores de la época prestarle mucha atención a este juego, el cual salió en 1992. Pero no sería hasta unos cuantos años más adelante que saldría uno de los juegos que sería más representativo de la década de principios de los 90 y que simbolice un gran avance en los shooters de primera persona. Ese sería Doom, de la misma compañía. Doom era un juego muy polémico en su tiempo debido a lo extremo de su violencia y de símbolos satánicos, lo cual hizo el juego que se ha catalogado obviamente como satánico, pero no estamos aquí para hablar sobre eso. El juego era mucho más movido y tenía mucho mejores gráficos y mejores mecánicas que en su entrega anterior, y estaba mucho más pulido. Este juego representó un gran avance para la industria. Ya sería más adelante que saldrían muchos más juegos, entre ellos por ejemplo Quake y más Dooms. Claro, habrían muchos más juegos que representarían muchas cosas interesantes para el First Person Shooter, pero no sería hasta la salida de un videojuego que todo el estilo que se tenía sobre el First Person Shooter cambiaría para ser mucho más interesante. Ese sería GoldenEye 007 para la Nintendo 64. El videojuego, el cual implementaba un joystick, fue el primero en poner este estilo de shooter en primera persona, donde se podría ver la mano y el arma completamente, o por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. Pero seamos francos, estamos aquí para hablar de otra cosa, todos lo sabemos, ya que al hablar de juego de primera persona solo hay una cosa que se te viene a la cabeza, una cosa muy importante, algo que está impregnado con este género, y es de lo que vamos a hablar de este video. Estoy hablando obviamente de los conflictos bélicos. Y es que esto ya se podía ver desde el inicio del género. Por ejemplo, en Wolfenstein, el primer shooter jamás creado, se ubicaba en la Segunda Guerra Mundial, donde controlabas a William B.J. Blazkowicz, un espía estadounidense intentando escapar de una fortaleza nazi, en la cual él se encuentra prisionero. Así, podemos tener en claro que no solo el primer juego de guerra se ubica en la Segunda Guerra Mundial, sino que el primer juego de guerra tiene como enemigo nazis, y de paso es el primer shooter jamás creado, First Person Shooter mejor dicho, por lo que se puede decir que la guerra ha estado impregnada desde los inicios en este género. Pero vayamos un poco más adelante a hablar de los juegos que más representaron al género y al shooter bélico. Conforme pasaba el tiempo seguían saliendo cada vez más títulos con una perspectiva en primera persona, pero todavía no había un boom de los juegos de shooter de guerra de primera persona, debido a que la mayoría de estos no tenían tanto así una temática de guerra más que de otro tipo de temáticas. Y tanto en la PlayStation como en la Nintendo 64 eran casi nulos los shooters en primera persona que salían. Máximo en la Nintendo 64 llegó a salir Doom, o llegó a salir Duke Nukem, o también llegó a salir GoldenEye 007, pero ninguno con una verdadera temática de guerra. Y esto seguiría así durante varios años, tras el reinado de juegos como GoldenEye 007 o Quake.
en el mercado de los shooters en primera persona. Empezó a pasar el tiempo y salieron muchos juegos, pero no sería hasta finales de los 90 donde empezarían a salir una gran cantidad de first person shooter de guerra. Entre ellos, por ejemplo, el juego NAM de 1998, un título basado en la guerra de Vietnam, pero el cual pasó sin pena ni gloria. Un año después saldría un juego que sí tendría mucha más popularidad con temática de guerra. Este sería Delta Forces, el cual, si bien no era muy bueno, tuvo un éxito relativamente alto y fue jugado por muchas personas por lo inmerso que era. Pero no sería hasta 1999 que saldría el primer título y uno de los más influyentes de la época, y también que haría un giro total al género completo. Un exitazo en su tiempo y uno de los mejores juegos de la ya antigua generación de la PlayStation 1 y la PlayStation 2. Me refiero claramente al primer Medalla de Honor de 1999. Human civilization has always known conflict, but it wasn't until the 20th century that the scope magnified to such a bloody scale as to engulf the entire world. Medal of Honor fue de entre los primeros juegos que tenía la temática de la Segunda Guerra Mundial por esa época, ya que no todos los juegos tenían esa temática, ya que se enfocaban más en ir por lo fantasioso, la ciencia ficción, entre otras cosas. Este fue el primer juego, o por lo menos uno de los primeros, que quiso presentar las cosas en el campo de batalla, es decir, en un campo de combate que sea una verdadera guerra y basado en la Segunda Guerra Mundial. Es así como este juego llegó a ser uno de los más vendidos debido a que agarró algo que no era tan conocido, es decir, algo nuevo, tal y como le está pasando, por ejemplo, o por lo menos le va a pasar al nuevo Battlefield. Pero centrémonos, el primer juego era más de sigilo y de usar más estrategias que de acción pura y dura como lo vemos ahora, lo cual es algo interesante, pero con el pasar del tiempo obviamente la franquicia se volvió más de acción para así poder adaptarse a las nuevas generaciones. Las misiones variaban desde infiltrarse en un submarino hasta destruir los planes de Hitler para crear su propia bomba atómica en Noruega. El jugador tomaba el papel de un teniente del ejército norteamericano llamado James Jimmy Patterson, que trabajaba para la OSS en misiones contra las tropas alemanas de índole secreta. Algo muy destacable del juego es la banda sonora, compuesta por Michael Gaycon, siendo una de las más recordadas gracias tanto a las bandas sonoras de los títulos que fueron lanzados para la PlayStation 1 como en cualquier otra plataforma posterior. El primer videojuego demostró ser un gran éxito y demostró ser un juego bastante innovador para su tiempo, pero no sería hasta más adelante que las cosas tomarían un rumbo más interesante. Un año después, ya en el año 2000, saldría Medal of Honor Underground, el cual resultaría ser una gran mejora de la fórmula. Lo que sí es que no sería hasta el año 2002, en la PlayStation 2, donde saldría uno de los mejores juegos de la saga, Medal of Honor Allied Assault, un juego fantástico con muy buenas gráficas, buenas mecánicas y unas espectaculares secuencias de acción que son increíbles. Ubicado también en la Segunda Guerra Mundial, era un juego fantástico y nadie le podía hacer frente, o eso creían, hasta que en el mismo año salió otro juego que vendría a hacerles un buen combate a la saga. Battlefield 1942 fue un juego que fue muy recordado por lo gigantesco de sus mapas y también por el hecho de que incluía una gran cantidad de vehículos a conducir, cosa que era bastante bueno. El aspecto gráfico era bastante bueno, pero lo que más destacó el juego era en el dinamismo, el realismo y la jugabilidad, principalmente al crear efectos de gravedad. Y a pesar de que no fue el primer juego en hacer eso, sí que fue uno de los que mejor lo implementó. Eso contando los enormes mapas, se puede decir que hicieron un buen trabajo en este juego, sin contar el hecho de que podías utilizar aviones, cosa que era aún mejor. Medal of Honor seguiría sacando juegos y Battlefield todavía se mantendría un poco al margen, hasta que llegó un nuevo contrincante a la batalla. En el año 2003 llegaría Call of Duty, el primer juego original. Este juego fue excelentemente criticado por todo el mundo y es de lejos uno de los mejores juegos de su época. El juego fue alabado por todo el mundo por su buena jugabilidad y excelentes mecánicas, los cuales implementaba excelentemente bien. Incluso el videojuego llegó a ganar Juego del Año, cosa que demuestra mucho el calibre que tenía este juego. Con esto ya tenemos a los tres contrincantes luchando uno contra otro para ver quién sacaba el mejor juego: Medal of Honor, Call of Duty y Battlefield.
ambos participando en una contienda amistosa para ver quién sacaba los mejores juegos. Qué buenos tiempos. Con estos tres titanes combatiendo uno contra los otros, lanzando título tras título sin parar, era obvio que se iba a empezar a encontrar muchos grupos de fanáticos dispuestos a defender a capa y espada sus juegos favoritos. Y así empezó la contienda de la época del año 2000 para arriba. Ambos bandos, o mejor dicho los tres bandos, se encontraban a la altura de las exigencias que todo el mundo pedía. Call of Duty mantenía su sistema de jugabilidad buena historia, por así decirse, mecánicas entretenidas y buenos gráficos. En cambio, Battlefield trataba de ofrecer variedad, mostrando grandes escenarios y vehículos a conducir. Medal of Honor se mantenía en su sentido clásico, aunque sacaba siempre un buen juego, juegos que estaban a la altura y por alguna razón llegaban a ser por poco de entre los mejores de los tres, en mi opinión. Y así seguirían los años en la séptima generación, la época de la PlayStation 2. Los tres eran grandes contrincantes y habían conquistado varios territorios de varias zonas del mundo. La contienda se alargó durante varios años, hasta que por fin terminó la era de la PlayStation 2. Fue ahí donde el tiempo decidiría quién sería el vencedor y quién sería el perdedor. Eran tres grandes titanes y se esperaba mucho de ellos en la época de la PlayStation 3. Eran tiempos diferentes. Aquello que anteriormente, hace tan solo unos años, era algo innovador, como eran los juegos de la Segunda Guerra Mundial, en esa época ya era algo bastante normal y había una pequeña sobrepoblación de ellos. Por lo que lo más obvio era tener que innovar y hacer algo completamente nuevo, o por lo menos presentar un juego que pudiera al máximo todos los aspectos que ya han demostrado. Así que era un trabajo bastante duro el que tenían que hacer esos tres titanes para seguir a la vanguardia en la industria. Las cosas se mantendrían tranquilas hasta que por fin el 4 de septiembre del 2007 saldría Medal of Honor Airborne, el primero en sacar su juego. Este juego se enfocaba en la Segunda Guerra Mundial, más principalmente en los soldados que practicaban paracaidismo. Es decir que el juego fue bastante bueno y muy alabado por lo realista que era, o bueno, por lo menos en sus primeros niveles. Y también fue alabado por lo bien hecho que estaba y por la increíble cantidad de diversión que podía dar. El juego fue muy bueno, tenía buenos gráficos para la época, un excelente apartado sonoro, una historia que era muy buena, pero eso sí, flaqueaba un poco ya a la mitad para adelante debido a que todo el realismo que había logrado el juego se perdía con decisiones absurdas, como enemigos que eran esponjas de balas, entre otras cosas. El juego, si bien fue bueno, no llegaba a la altura que eran sus entregas anteriores, los cuales ponían el estándar de calidad extremadamente alto y era muy complicado para la compañía superar. Pero aun con todo, Medal of Honor Airborne era muy bueno y fue un excelente juego, nada que fuera del otro mundo, que demostrara el potencial gráfico de la consola, pero fue un excelente juego y lo suficientemente bueno como para poder tranquilizarse y pensar que la saga podía seguir adelante. O bueno, eso fue hasta que liberaron al Kraken, y con Kraken me refiero a que el 5 de noviembre del mismo año 2007 sacarían Call of Duty 4 Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare fue Call of Duty Modern Warfare, no hay mucho que decir. Fue prácticamente un precursor en todo lo que vemos actualmente. Se convirtió prácticamente en el modo a seguir de cómo hacer un first person shooter, puso uno de los mejores modos online, tuvo una excelente jugabilidad, geniales mecánicas, buenos gráficos, llevó el shooter al siguiente nivel, se encuentra entre los mejores juegos de la historia. Además de eso, tuvo la inteligente idea de avanzar y ponerse en un estandarte moderno, es decir, una era actual, despidiéndose para siempre de la Segunda Guerra Mundial, llegando así a un ambiente nuevo e innovador, no explorado por otras compañías, cosa que es muy interesante. El videojuego fue aclamado por la crítica y la verdad es que se lo merecía totalmente. El juego era genial, fue casi perfecto en todos los aspectos y sin duda fue un juego que se volvió un referente total para todo el mundo. Un juego a tener en cuenta siempre y cuando se hable de la historia de los videojuegos. Uno de los mejores first person shooter con conflictos bélicos que jamás han salido en la historia. Y para muchos, el mejor de la saga de Call of Duty. Pasaba el tiempo y trataron de ver muchas imitaciones de Call of Duty Modern Warfare, pero ni uno era capaz de siquiera igualar un poco la genialidad de ese juego. Hasta que llegó Deep within the US Army,
exists an elite force deployed for precise tactical operations. These are the men. Who are totally not the guys I was just talking about. Battlefield Bad Company, el único juego de ese entonces que era capaz de plantarle frente a ese gran juego. Bad Company fue un excelente juego, excelentes gráficos, una historia divertida, buenos efectos de sonido, bastante realismo en las animaciones y en las explosiones, buena jugabilidad y un amplio espacio a explorar, sin contar la física de destrucción que tenía cada cosa que le daba más personalidad al juego. Bad Company fue un excelente juego y sin duda un fiel oponente de lo que fue Call of Duty Modern Warfare. Todo esto precedía un gran futuro para estas franquicias. Todo el mundo esperaba mucho de estos titanes. Nadie sabía lo que iba a pasar. El futuro era incierto. Cualquier cosa podría ocurrir. Ahora solo era cuestión de ver con qué cosas nos sorprenderían estas sagas. Pero al final todo se fue a la mierda. Medal of Honor simplemente no pudo estar a la altura de las exigencias del mundo actual y terminó cayendo en la caca y desapareciendo posteriormente. Call of Duty ha repetido la fórmula una y otra vez hasta ser, bueno, la mierda que es ahora, una sombra, un chiste de lo que alguna vez fue. Y Battlefield se ha mantenido fiel y ha logrado ser la única franquicia de entre estas tres en mantenerse fiel a sus raíces, más o menos. Su modo historia sigue siendo una basura, pero por lo menos su modo online es extremadamente divertido e interesante y es de lejos el juego con mejor calidad. Call of Duty en cambio pues se encuentra inmerso en su mediocridad y si no hace algo al respecto pues terminará siendo olvidado. En este video he querido enfocar más en los juegos más populares basados de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay muchos otros exponentes y sé que hay juegos que están basados en otras guerras. Aquí he hablado de los más populares y de los más importantes, debido a que no quería hacer un video de duración extremadamente larga o qué sé yo, uno que conlleve mucho trabajo debido a que estoy implicado en muchos proyectos al mismo tiempo. Pero aún así espero que hayan disfrutado del video con un poco de toque más documental. Esto ha sido todo por mi parte y recuerden nunca reservar ningún juego. Adiós.